Hola, bienvenidos estudiantes de cuarto año medio del plan diferenciado de biología. Vamos a trabajar hoy día algunos conceptos que se relacionan con las habilidades del pensamiento científico, que son habilidades que hemos desarrollado durante estos años en el área de ciencias específicamente y que son evaluadas antiguamente en PSU y actualmente en la prueba de transición. La semana anterior comenzamos trabajando los textos científicos, ¿cierto? Y estas habilidades de pensamiento científico se enmarcan dentro de lo que se llama el método científico, que es el método que utiliza la ciencia para obtener y producir conocimiento. Por ahora vamos a ver una idea muy general del método científico para luego analizarlo en algunas clases más adelante con mayor detalle. Entonces, todo conocimiento en ciencias parte de una pregunta que se deriva de una observación de algún fenómeno natural. Generalmente este fenómeno tiene algún aspecto que no tiene una explicación o que su explicación es desconocida o insuficiente y por lo tanto nosotros nos hacemos preguntas de investigación. Entonces, de todos aquellos fenómenos que influyen en lo que nosotros estamos observando, el análisis también del conocimiento que hay hasta el momento de ese fenómeno, nosotros nos planteamos una hipótesis. La hipótesis, como vamos a ver más adelante, es una forma de responder a esta pregunta de investigación basada en las observaciones y conjeturas que nosotros hacemos. Las hipótesis se someten a la experimentación o a la investigación bibliográfica para comprobar su validez. Luego que nosotros analizamos y llegamos a las conclusiones respecto de lo que nosotros hemos investigado, podemos afirmar si nuestra hipótesis responde o no a esta pregunta de investigación o si es necesario someterla a nuevas hipótesis, nuestra observación o a nuevos experimentos o análisis. Les invito, muchachos, el respaldo que va a estar en PDF de esta presentación, que ingresen al link y vean una pequeña animación sobre el método científico que nos va a servir tanto para entenderlo de manera simple como para lo que viene posteriormente en esta clase. Ahora, anteriormente nosotros habíamos trabajado los textos científicos. Resumiendo, un texto científico puede tener dos intenciones comunicativas: el exponer un argumento, por ejemplo, exponer una hipótesis, exponer un problema, exponer los resultados de una investigación, o puede ser argumentativa, es decir, permite apoyar o rechazar una hipótesis, argumentar ideas sobre alguna teoría, etcétera, etcétera. ¿Qué características tiene un texto científico? Que ya lo vimos en la guía que trabajamos anteriormente. Tiene afirmaciones que son asertivas y comprobables, es decir, son afirmaciones objetivas y que son planteadas de manera tal que nosotros podamos comprobar su validez. Tiene un lenguaje formal, tiene una alta presencia de tecnicismos propios de la ciencia que sustenta este texto científico, ya sea biología, química, física, medicina, astronomía, etc. Y también el uso de recursos gráficos para representar y resumir la información, como son los gráficos, como son las tablas, las figuras, los esquemas, que los vamos a ir conociendo en clases posteriores. ¿Cómo yo entonces puedo de manera simple entender un texto científico a pesar de estas características que tiene? Hay ciertas estrategias que me van a permitir comprender un texto científico. Lo primero es que yo haga una síntesis de las ideas principales, ya sea destacándolas en el texto, ¿cierto? O haciendo un resumen aparte. También hacer mapas conceptuales de los principales conceptos que tiene el texto, por lo tanto yo cada palabra que desconozco, cada tecnicismo que desconozco, debo buscar su definición. Y además autoevaluar lo que he leído, es decir, leer un
párrafo y luego reflexionar para medir cuánto yo he comprendido de ese párrafo que hemos leído. Ahora, un texto científico, independiente de la rama de la ciencia que lo sustente o si es de biología, de química, de física, etc., en general tiene 3 partes. Una introducción, donde vamos a tener un resumen de los principales aspectos del texto, por lo tanto, como dice ahí, determina el análisis del texto. Un desarrollo donde nosotros vamos a contextualizar la información y vamos a encontrar mayor información respecto de lo que se trata el texto, y las conclusiones que se relacionan con los objetivos que estaban en la introducción y si este texto finalmente logra comprobar una hipótesis, llega a alguna idea, etc. Ahora, los textos científicos, como yo les decía, nacen de las 3 ramas básicas del conocimiento científico, que son la química, que estudia la estructura y propiedades de la materia, la biología, que estudia los seres vivos, su origen, comportamiento y propiedades, y la física, que estudia las propiedades, relaciones entre la materia, la energía y espacio y el tiempo. Tanto la química como la física podríamos hablar que son ciencias base y que ayudan a la biología a su conocimiento de los seres vivos. Ahora, dentro de un texto científico, ya sea de la química, de la física o de la biología, como dijimos, encontramos tecnicismos, palabras. Ahora, en biología y en ciencias naturales, como dice aquí, hay patrones lingüísticos que nos podemos ayudar para asociar el término con su significado. Los prefijos y los sufijos, como dice aquí, son elementos que van al principio o al final, respectivamente, de palabras. Por ejemplo, en biología se utilizan muchas palabras que en su estructura lingüística nos permiten dar una definición o una acepción a ese término. Por ejemplo, el prefijo aden o adeno, que significa glándula, como la adenohipófisis, como las adenoides. Tenemos el prefijo hemo, que tiene que ver con la sangre, como la hemólisis, el hemograma. El iso, igual, ¿cierto? En química están los isótopos, los isóbaros, los isótonos. Termo, que se relaciona con calor, como la termodinámica. También están los sufijos, que son palabras que se agregan al final de un término, como por ejemplo, dinámica, movimiento. La termodinámica relacionaría el calor con el movimiento. Grama, registro. Aquí tenemos un ejemplo de un concepto que se ha armado con un prefijo y un sufijo. Hemo, que ya vimos que era de sangre, y grama, que es un registro. Por lo tanto, un hemograma es un registro sanguíneo. El hemograma, chiquillos, es un examen donde se hace un recuento de las células sanguíneas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etc. Logía, estudio de. Biología, estudio de los seres vivos. Síntesis, elaboración. Fotosíntesis, elaboración con luz. Vamos a hacer un ejercicio en nuestro cuaderno. Ustedes van a colocar la fecha, ¿cierto?, del día en que están resolviendo esta actividad y van a escribir la actividad en su cuaderno. Si tienen la posibilidad, pueden imprimir esta parte, la pegan y resuelven allí. Entonces, a partir de esto, prefijo y sufijo, vamos a tratar de escribir una definición para estos conceptos. No hagan trampa, no busquen la definición en internet porque si no, el ejercicio no sirve. Por ejemplo, hemodinamia. ¿Qué significaría hemodinamia? ¿Qué significa intracelular? Muy fácil, ¿cierto? Heterótrofo, histología, etc. Ahora,
En una investigación científica existen ciertos conceptos claves que nosotros debemos abordar. Ya hemos mencionado algunos de ellos, como por ejemplo el concepto de hipótesis. Nosotros vamos a definir a la hipótesis como una respuesta a una pregunta de investigación y que sirve de inicio para un proceso de investigación científica. Entonces, para que haya una hipótesis, primero debe existir un problema de investigación. Por ejemplo, una hipótesis podemos leer aquí y dice la edad es factor determinante en la selección de programas de televisión. Nosotros nos planteamos esta hipótesis previo a la formulación de un problema. ¿Cuál podría ser nuestro problema? Podría ser, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que determinan la selección de un programa de televisión? Y nosotros podríamos decir, uno de los factores es la edad, otro factor podría ser el género, etc. Una teoría es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, de la experiencia o el razonamiento lógico. Muchas veces en la vida diaria nosotros confundimos el concepto teoría con el concepto de hipótesis y generalmente decimos que las teorías son fenómenos no comprobados. Una teoría, chiquillos, es ideas que explican el porqué de un fenómeno y que esa teoría se construye a partir de la observación, de la experiencia o del razonamiento lógico. Una teoría científica se construye para ajustarse a los datos empíricos disponibles sobre dichas observaciones. Es decir, cuando nosotros observamos y obtenemos resultados comprobables, se puede construir una teoría. Y se propone, dice, como un principio, conjunto de principios para explicar una clase de fenómenos. Un ejemplo es la teoría de la evolución. ¿Cierto? Esta teoría de la evolución fue propuesta primero por Darwin, pero con toda la evidencia científica que hay hasta el día de hoy, la teoría de la evolución es un fenómeno, es una teoría ampliamente aceptada y usada y permite explicar muchos fenómenos de la biología, como por ejemplo, por qué el coronavirus pasó de estar en los animales a ahora estar presente en los seres humanos y además poder transmitirse de humano a humano. Ahí tenemos un hecho empírico y que puede ser explicado por esta teoría científica. También existen ideas que permiten refutar o afirmar una teoría. Por ejemplo, para la teoría de la evolución nosotros tenemos evidencias como el registro fósil, como la anatomía comparada, como la biogeografía. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a analizar unos enunciados y vamos a, de acuerdo a la información que tenemos, analizar si los consideramos correctos o incorrectos. El primero dice, cuando una teoría se encuentra 100% comprobada, se convierte en una ley. ¿Qué es lo que es una ley científica? No es lo mismo que una teoría. ¿Pueden las teorías convertirse en leyes o las leyes son parte de las teorías? Primero, ¿cuál es la definición de cada uno? Y como yo les dije, ¿puede convertirse una en otra? Una ley, chiquillos, describe cómo ocurre un fenómeno natural. Y una teoría explica por qué ocurre el fenómeno natural. Por lo tanto, para explicar el por qué, necesitamos conocer el cómo. Y por lo tanto, en una teoría puede incorporar una o más leyes. Cuando una hipótesis es comprobada, pasa a constituir una teoría. Primero, recordemos que es una hipótesis. ¿Y basta con comprobar una hipótesis para que pueda ser una teoría? ¿Una sola hipótesis puede constituir una teoría? La hipótesis es la explicación para un fenómeno que, como ya vimos, debe someterse a prueba. Y la teoría es una explicación más amplia de una serie de fenómenos relacionados y puede comprobar
incorporar, una o más hipótesis comprobadas. Por lo tanto, para formar una teoría científica, nosotros debemos basarnos en varias hipótesis que hayamos podido comprobar mediante este fenómeno de investigación y de análisis de resultados. Dado que las teorías siempre están sujetas a cambios, no entregan conocimiento confiable. Las teorías, chiquillos, se pueden refutar. Pueden aparecer nuevas hipótesis que nos lleven a nuevos resultados que a lo mejor derrumben una teoría. ¿Cómo entonces nosotros podemos saber que una teoría es confiable? Las teorías, dice, están basadas en la evidencia empírica. La evidencia empírica, chiquillos, es la evidencia que yo puedo comprobar y que para ser aceptadas deben ser apoyadas por múltiples líneas de evidencia. En este sentido, son confiables, pero también son provisorias. Fíjense que este señor Stephen Hawking dijo: no importa cuántas veces los resultados de los experimentos concuerden con una teoría, nunca se puede estar seguro de que la siguiente vez los resultados no la contradirán. Por eso, como vamos a ver, cuando nosotros hacemos una investigación científica y comunicamos los resultados, tienen que ser de manera tal que cualquier otro científico pueda reproducir nuestro experimento y ver si llega a las mismas conclusiones. Si hay conclusiones distintas, podemos estar ante un nuevo descubrimiento. Vamos a trabajar entonces, chiquillos, en un mini proyecto de investigación que está basado en algo que probablemente ustedes hicieron en algún momento de su enseñanza, que es cultivar una semilla. Pero vamos a investigar en este cultivo de semillas algunos factores para poder entender cómo procede la ciencia. Nuestro problema de investigación va a ser cómo influyen factores como la luz, agua, disponibilidad de oxígeno y dióxido de carbono en la germinación de semillas. Primero, entonces, vamos a hacer una investigación bibliográfica sobre el tema. Hay mucha información sobre la luz, la relación de agua, oxígeno, CO2 en la fotosíntesis, en la germinación de semillas. Por lo tanto, ustedes primero se van a informar sobre el conocimiento que hay sobre el tema. Y además van a indagar el concepto de variable, qué es lo que es una variable y cuáles son los tipos de variable. Está la variable dependiente, la variable independiente. Y también van a investigar qué es lo que es un grupo experimental y un grupo control. ¿Qué van a hacer? Luego que ustedes han hecho esta investigación bibliográfica, ¿cierto? Van a trabajar con semillas, igual como lo hicimos el año pasado. ¿Se acuerdan que trabajamos con semillas? En este caso vamos a trabajar con semillas que germinen fácilmente. Por lo tanto, podemos usar porotos o trigo o lentejas. La idea, chiquillos, es que trabajen o con poroto o con trigo o con lenteja. ¿Cuánto? Ustedes lo van a determinar. ¿Cómo lo van a determinar? Porque van a diseñar un experimento. Primero van a plantear hipótesis que respondan a un problema. En este caso, nuestro problema tenía que ver con los factores que afectan a la germinación: luz, agua, CO2, oxígeno. Entonces van a plantear una hipótesis que responda a cada factor. Por ejemplo, ustedes pueden decir: la luz es fundamental para la germinación de una semilla, y ustedes van a comprobar si eso es así o no. O las plantas necesitan agua para sobrevivir. Ustedes van a comprobar mediante su experimento si eso es cierto o no. Van a describir el montaje experimental, es decir, qué van a hacer con los porotos, para comprobar su hipótesis. Por lo tanto, van a contarme cuántas semillas van a ocupar, qué materiales van a ocupar, cuál va a ser su grupo control, su grupo experimental, cómo van a tomar las muestras. Es una descripción, todavía no vamos a pasar a hacer el experimento, solo lo van a diseñar por ahora. Es un diseño.
Por lo tanto, el 7 de mayo ustedes me van a presentar un avance de este diseño. Yo lo voy a revisar y les voy a hacer las observaciones para que el 10 de mayo comencemos a efectuar finalmente este experimento, ¿cierto? El 10 de mayo vamos a empezar a sembrar nuestras semillas de acuerdo al diseño que haya hecho cada uno. Bien, muchachos, entonces espero sus respuestas y nos vemos en un próximo video.